Muy buenas tardes, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo vamos en este día que otra vez nuestro Dios nos está regalando para que podamos hacer cosas productivas en la vida? Para Dios, ¿qué es hacer cosas productivas? Antes de dar el saludo especial a todos los amigos y amigas de Jesús del mundo entero, es bueno reflexionar sobre para qué Dios nos regala la vida. ¿Por qué Dios ha permitido a los que estamos escuchando y podemos seguir escuchando y estamos vivos, por decirlo así? ¿Para qué Dios nos ha permitido eh, que estemos vivos el día de hoy? Y básicamente, según los parámetros de Dios, lo ha permitido para poder hacer cosas hermosas y cosas bonitas para nosotros mismos y para la sociedad entera, para nuestra familia y nuestros amigos. ¿Y qué son cosas bonitas? Cosas llenas de amor, cosas llenas de bondad, cosas llenas de misericordia, cosas llenas de paz, cosas llenas de perdón, cosas llenas de sabiduría, cosas llenas de esperanza, cosas llenas de muchas cosas hermosas que nosotros necesitamos para el caminar de nuestra vida. Dios no nos ha regalado este día de hoy para que nosotros le hagamos daño a la sociedad, para que nosotros le hagamos daño a personas, para que nosotros hagamos daño a nosotros mismos. Y hacer daño para Dios significa para que nosotros nos levantemos y planeemos cosas oscuras y tenebrosas para una población, para una sociedad, para nosotros mismos o para nuestras amistades, para nuestros amigos. ¿Y qué son cosas tenebrosas para Dios? Violencia, engaño, manipulación, control, poder a costa de lo que sea. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que los días son regalados con Él, pero para hacer las cosas bien. Como el Dios nos dio libre albedrío, uno puede escoger si realmente va a ser una persona llena de maldad uno o va a ser una persona llena del amor de Dios. Eso sí está bajo la escogencia libre y voluntaria de cada persona. Pero lo que nos invita a Dios es que escojamos ser productivos para la sociedad entera y para nosotros mismos, y que escojamos mejor ser recordados que fuimos unas personas honestas, íntegras, llenas de amor, llenas de solidaridad, de amor propio, que no le hicimos daño a nadie ni a nada, que lo que tenemos en todos los aspectos laborales, profesionales, familiares, espirituales, es producto de un esfuerzo legítimo y sano, y no producto de que tuvimos que pasar por encima de los demás, atropellándolos en diferentes aspectos. Esas son cosas que Dios quiere que emprendamos todos los días, porque eso es lo que realmente va a permitir el cambio. Si todas las personas comenzamos a pensar como Dios piensa, y así es como Dios piensa, porque así lo dice su palabra, y como Dios actúa, porque así es como Dios actúa, porque así lo dice su palabra, y como Dios quiere que tengamos en actitudes y nos comportemos, este mundo cambiará. Mientras que no pensemos como Dios y actuemos como Dios dice, sino que actuemos lejanos de las cosas de Dios, pues el mundo va a caminar, o el planeta entero va a caminar por un camino como que todo enredado, donde uno no sabe en qué va a terminar esta sociedad. Entonces, amigos y amigas de Jesús, le pedimos hoy, el día de hoy, vamos a ver nuevamente un tema muy importante. Vamos a ver la continuidad de lo que vimos el sábado pasado, y vamos a ver el día de hoy una enseñanza que tiene que ver de pedirle a Dios que nos ayude a no tener miedo, que nos saque el miedo de nuestro corazón, y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Esta es la parte número 2, que nos enseñe el día de hoy. Hoy vamos a estar concentrados a cómo podemos salir de ese miedo cuando ya lo tenemos presente. El sábado pasado nosotros vimos qué era el miedo, y veíamos que el miedo no es algo, un sentimiento, no es una emoción. El miedo es un arma contundente de las cosas malignas del que pelea con Dios para poder obstruir nuestros caminos y poder desviarnos del camino de Dios, poder hacernos que perdamos fe, que perdamos la esperanza y que perdamos nuestros sueños y metas, y nos embarquemos en un camino de violencia, de rencores, de odios como tal, y muchas otras cosas horribles, de guerras, solamente porque dejamos penetrar que el que controle nuestra vida no sea el amor de Dios, sino el miedo del diablo. Entonces nos dimos cuenta de que el miedo no es realmente como nos han vendido,
que el miedo es como una figurita, ay, me dio miedo a algo, como una emoción. No, el miedo realmente es un arma destructiva, el arma más destructiva que tiene el demonio para poder acabar con toda la sociedad entera. Entonces por eso es importante que le pidamos a Dios cómo sacar ese miedo que tenemos en nuestras vidas para poder darle cabida al amor de Dios. Y eso solamente lo puede lograr Dios. Ahí es donde entra Dios. Primero que comprendamos que es el miedo, pero el que nos va a ayudar a sacar el miedo de nuestras vidas, como es algo espiritual, y como Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, entonces el único que puede darnos el espíritu de valentía, el espíritu de fortaleza y el amor es Dios, y el que nos puede enseñar. Entonces por eso es necesario meter a Dios en la ecuación para poder manejar el miedo de nuestras vidas. Porque nosotros mismos no vamos a poder, porque el hombre es muy débil y todo hay que hacerlo en el nombre de Dios. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Vimos a quién se le debe temer. Debemos temerle a aquellas cosas que matan el alma. No le tengamos a lo que nos matan físicamente, porque de todas maneras tarde o temprano va a morir físicamente. Pero tengámosle miedo a aquellas cosas que matan un alma, un alma. ¿Qué nos puede matar un alma? Que uno lo ve reflejado en una sociedad entera. Donde le demos pie a un resentimiento e incrustemos el resentimiento en nuestro corazón. Eso va a matar nuestra vida. Y nuestra vida la vamos a reflejar a la sociedad. Y si hay muchos resentidos en la sociedad, generamos una guerra, estemos donde estemos. Y la guerra va a generar muertes y odios y venganzas y fraudes y engaños, mentiras, y se genera un caos producto del miedo como tal. Por eso no es una bobadita de que no le demos pie al diablo, como dice Dios. No le demos pie al diablo ni un milímetro al miedo, porque donde le demos pie a eso terminamos mal. Terminamos mal. Entonces, esas cosas son las que debemos temer, porque esas son las cosas que nos desvían del camino de Dios. Y vimos claramente cosas que se desembocan del miedo de Dios. Perdón, del miedo del diablo. La vez pasada vimos en Gálatas que algunas cosas que generan, que son producto del miedo, son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, manipulaciones, contiendas, guerras, disensiones, herejías, venganzas, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas son consecuencias de tener miedo en nuestras vidas. Y también vimos de que Dios nos invita a que purifiquemos nuestro templo para como tal poder irnos por un camino lleno de paz y de bondad y del amor de Dios. Hoy vamos a continuar acerca del miedo, pero ya vamos a ver qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que manejemos nuestra parte espiritual, nuestro corazón, porque aquí es donde habita el miedo, en nuestro corazón, como también debe habitar el amor. Y el amor no puede habitar mientras que tengamos miedo. Y por eso que Dios tiene que sacar completamente el miedo para que el amor nos haga libre y podamos emprender muchas cosas maravillosas que Dios quiere. Hoy nos vamos a enfocar cómo Dios nos ayuda a sacar el miedo de nuestro corazón, que es una parte importante que necesitamos conocer. Entonces, ¿qué es el miedo? Vamos a leer unas pequeñas palabras de Dios para que nosotros repasemos y entendamos e interioricemos esas verdades de Dios. La palabra de Dios es la que tenemos que incrustar en nuestro corazón para que Dios nos ayude en todos los procesos posibles de la vida. Entonces, en el Salmo 118:6, nuestro amigo Jesús dice: el Señor está contigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces nos dice Dios que siempre Dios, cuando lo buscamos, va a estar con nosotros. Y no debemos tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede hacer una persona? No nos está diciendo, no nos puede hacer nada. Porque si nosotros tenemos la valentía, el corazón de nuestro Dios, sabemos que nosotros estamos llamados a construir una sociedad llena de amor. Y en una sociedad va a haber dificultades que toca atravesar, pero eso no debe de generar miedo, sino al contrario, debe retarnos a plantear soluciones y salidas para ver cómo recomponemos el camino y cómo avanzamos para no tener más arrastrados por el miedo, sino arrastrados por el amor. Y con el amor no somos arrastrados, sino que somos creadores de vida como tal. En primera de Juan 4:18, por favor, los que tienen Biblia,
vayan siguiendo la palabra de Dios, los que tienen Biblia. Pero entonces, en 1 de Juan 4:18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera temor, el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, amigos y amigas de Jesús, ya aquí Dios nos está enseñando en esta pequeña palabrita qué es lo que echa fuera el miedo de nuestras vidas, y lo está diciendo claramente: el amor. ¿Y quién es el amor? Dios, nuestro amigo Jesús. Ese es el único que puede sacar el miedo de nuestras vidas, y ya lo estamos viendo de manera clara y concisa en la palabra de Dios. Lo repito, 1 de Juan 4:18 dice nuestro Dios, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. ¿Y quién es el que tiene el amor perfecto? Dios. ¿Quién es el amor puro y verdadero? Dios. ¿Quién es el único que quiere a la persona tal como es, con sus cualidades y fortalezas, y que lo va a apoyar independientemente de las situaciones, lo va a apoyar para que salga adelante? Dios. ¿Quién es el único que no pelea? Dios. ¿Quién es el único que no odia? Dios. ¿Quién es el único que no es resentido? Dios. Dios es amor perfecto, y es el único que puede echar fuera todo temor y todo miedo que tengan nuestras vidas. Entonces vayamos entendiendo eso que Dios nos quiere decir, para que vayamos interiorizando que el miedo no lo sacamos como, por ejemplo, haciendo una fuerza de nosotros. Porque donde nosotros hagamos una fuerza, no, mejor dicho, nos destruimos. Porque dígame, humanamente, ¿qué no nos da miedo? Sale uno a la calle y ya lo quieren robar. Eso da miedo. La vida, donde uno no tenga a Dios al lado, la vida, lo que viene en el futuro, eso le da miedo a uno. Miércoles, ¿será que puedo comer? ¿Será que se me van a cumplir los sueños? ¿Será que me voy a morir mañana del COVID? ¿Será que me voy a morir mañana de cualquier cosa? Y comienza uno a llenarse de miedo. Humanamente no lo podemos hacer, y por eso es que el Señor Jesús dice que el amor perfecto es el que echa fuera todo temor de nuestras vidas. Y mientras que nosotros tengamos temor para abordar cualquier aspecto de nuestras vidas, es decir, espiritual, laboral, profesional, familiar o personal, si tenemos miedo, es una medida de que todavía el amor perfecto no ha llegado a nuestro corazón. Es decir, todavía le falta algo de trabajo a Dios, o no ha llegado de manera real Dios a nuestras vidas, porque donde está el amor puro y verdadero nuestro Dios, no puede habitar el miedo. Eso es incompatible. Eso es como el agua y el aceite, como el polo positivo y el negativo, están lejanos. O es uno o es otro, o es el amor o es el miedo, pero no es el de la mitad, porque de la mitad Dios nos llama tibios, y Dios no quiere a los tibios. Y ya ustedes saben lo que dice Dios de los tibios. De los tibios dice: los vomitará, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Por lo tanto, Dios nos quiere, oiga, que sepamos de que cuando lo vamos a buscar a Él, la primera garantía, el beneficio que vamos a obtener para nuestras vidas, es que va a sacar el miedo real que hay en nuestro corazón. Y vuelvo y repito, cuando nosotros tenemos miedo es que todavía tenemos mucha parte humana en nuestro corazón, mucha fuerza de nosotros, más que parte humana, mucha fuerza de nosotros en lo que hacemos, y no les hemos entregado 100% las cosas a Dios, porque todavía nos dan miedo las cosas. Por eso es que una de las características de las personas que siguen a Dios de corazón es porque se les va desapareciendo el miedo en la vida. Por ejemplo, a Pedro, a Pablo, a los discípulos de Dios, a Simón, a todo, a Juan, ellos, poco a poco, Dios le fue sacando el miedo, hasta que llegó el momento en que no le dio pena ni miedo a hablar de Dios en todos los lados, así sea que le pusieran un arma, bueno, en ese momento una espada en la cabeza o en el cuello, a pesar de que les decían se van para la cárcel, a pesar de que les dijeron, mejor dicho, te vamos a matar, y los mataron. Ellos no tuvieron miedo de nada, porque ya sabían que el miedo viene del diablo, y se entregaron completamente al amor de Dios. Así también nos dice Dios que si queremos ser líderes en su nombre, en cualquier aspecto, familiar, espiritual, laboral, profesional, tenemos que pedirle la compañía y una amistad muy sincera con nuestro amigo Jesús, para que Él nos vaya enseñando a que lo que gobierne nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos,
como tal y nuestras actitudes no sea el miedo, sino que sea el amor de Dios. Y bueno, algunos necesitarán más tiempo que otros, otros menos, otros lo hacen como Dios quiere y en menos de 3 segundos ya no tienen miedo. Pero cada uno viva su proceso con Dios, pero lo que le digo es que Dios puede hacerlo inmediatamente si uno le entrega la confianza a Él como tal. Y eso hay que orientarlo. Y de esa manera no nos pasamos todo el tiempo siendo superhumanos porque los superhumanos no existen. Lo que sí existe es el hombre que le entrega 100% a la el corazón a Dios y ahí desaparece el miedo. Porque vuelvo y repito, el miedo no puede convivir con Dios. O es Dios o es el miedo, pero no los dos mezclados. Otra que dice en el Salmo 23:4, por favor leámoslo. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara, tu pastor tu vara de pastor me reconforta. Entonces, amigos y amigas de Jesús, permitámosle a Dios que habite en nuestro corazón de tal manera que podemos andar en la oscuridad más oscura del mundo, por los lugares más tenebrosos del mundo, y no nos va a dar miedo, porque sabemos y andamos confiados de que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa en nuestras vidas. Entonces hagámosle y acordémonos de pedirle a Dios, si ando por valles tenebrosos, alguna circunstancia difícil, alguna circunstancia que requiera algo que nos saca de nuestra zona de confort, no importa, no tener peligro alguno, pedirle a Dios que nos dé estabilidad emocional para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones con la ayuda de Dios. Y eso sí, eso se logra cada rato reflexionando con Dios. Bueno, Dios, me está sucediendo esto, ¿qué hago? Pienso aquí, pienso acá. Dios va a estar, lloro y molesto con Dios hasta que Dios le va guiando a uno el camino. Pero no nos vayamos por el camino del miedo, porque el camino del miedo es el que hace que uno no actúe y se queda allí para siempre y se queda con el problema para siempre. En primera de Pedro 5:7 nuestro Dios dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Humanamente a nosotros nos da ansiedades por todas las circunstancias de la vida, el entorno donde estamos viviendo, las decisiones que tomamos que de pronto no fueron adecuadas, también lo que nos pasa a nosotros mismos. Y nos dice Dios, entreguémosle toda ansiedad a Él para que comencemos a ganar paz. En primera de Pedro 5:7 dice eso nuestro Dios, y esto es importantísimo que lo tengamos presente, porque cuando tenemos miedo, la primera cosa que se nos afecta en la vida es la paz y tranquilidad. Y la paz y tranquilidad vale más que el oro, vale más que el dólar, vale más que el peso, vale más que cualquier moneda, vale más que cualquier cosa que tengamos material en nuestra vida. Vale más tener paz y tranquilidad. Y cuando el miedo llega a nuestras vidas, lo primero que va a atacar es nuestra paz y tranquilidad para que nosotros no pensemos y actuemos bien y nos equivoquemos cada vez más y entremos en un ciclo exponencial de aumento del miedo. Porque cuando uno se equivoca una vez, si uno no tiene a Dios, uno le entra miedo. Pero si se equivoca 3 veces, 4 veces, 5 veces lo mismo, en vez de tomar un aprendizaje de qué es lo que está pasando, se le llena más de miedo. Y si pasan años con el mismo problema, más miedo le puede entrar a uno si uno realmente no está acompañado de lo que Dios quiere en nuestras vidas. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice nuestro Dios: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta la vimos el sábado pasado. Y acordémonos que Dios nos ha dado un espíritu de miedo, porque Dios no regala lo que no viene de Él. Y el miedo no viene de Él, el miedo viene del diablo. El que sí viene de Él es la valentía, la fortaleza y el amor. Pidámosle a Dios, es lo que nos trata de decir aquí. En Proverbios 29:25 dice nuestro Dios, y estas son cosas muy sabias y muy reales y muy prácticas de la vida. Dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y ustedes notarán que cuando alguien se les viene encima en cualquier aspecto, laboral, espiritual, profesional, y los comienza a criticar y a tratar de tumbarlos, ténganlo por seguro que es el miedo que está tratando de atacarlos a ustedes, porque el diablo ha visto algún talento
muy bueno en la persona que está tratando de desarrollarlo y viene el diablo de, como no tiene argumentos porque los talentos de Dios son indestructibles, lo que te regaló de Dios no lo destruye nadie. Y por eso es que Dios dice, no te dejes robar los talentos y habilidades que yo te he dado de nadie. Cree en mí y yo te defino y explota los talentos que tienes con amor. Pero la persona que no es de Dios va a tratar a las otras personas de crearle miedo para que no avancen en ese proceso de explotar de talento de las personas. Y ahí es donde uno no debe permitir eso, donde uno permita que la vida de uno sea guiada por los comentarios, por las decisiones de otras personas y que esas decisiones inclusive vayan en contra de la voluntad de Dios y te generen miedo, perdiste el año, perdiste la vida y ahí se te dañó completamente porque te saliste de sí mismo para darle prioridad a las opiniones y decisiones de la otra persona y no a Dios. Por eso es que Dios dice en Proverbios 29-25, temer a los hombres resulta una trampa, te metiste en una trampa completa cuando te dejas controlar y manipular de otra persona, así sea con sonrisa, porque acuérdense que el diablo se viste como si fuera todo bonito. El diablo no es como lo muestran en las películas, que tiene cachos y todo miedo, así sale todo el mundo corriendo. No, el diablo se viste como alguien que, mejor dicho, se muestra como, te sonríe, pero detrás te va a clavar un cuchillo tarde o temprano. Y tú lo notarás porque lo notarás en el sentido de traición. Entonces eso es lo que te digo, no te dejes gobernar por los comentarios, las opiniones de las personas. Decide tú con Dios todo. Habla con el amigo Jesús y pregúntale que tienes estos sueños, cómo lo debes hacer, cómo no lo debo hacer. Oiga, Dios, me está saliendo esta dificultad aquí un poquito complicada, ¿qué hago? Pero no te dejes gobernar de las decisiones de otra persona porque realmente caíste en una trampa y te vas a permanecer ahí abajo sin explotar los talentos y habilidades llenas del amor que Dios quiere que hagas. Y te vas a sentir ahí como para siempre, que, ay, mejor dicho, no puedes salir a hacer nada porque tienes que pedir permiso. Y no pidas permiso para, con tus talentos y habilidades llenas del amor y con la guía de Dios, tengas que alcanzar lo que tengas que alcanzar. Así que una de las cosas que uno tiene que ganar en la vida es permitirle a nuestro Dios que gobierne nuestras vidas para que podamos emprender libremente nuestro camino lleno de sueños y de metas como tal. Pero no nos dejemos guiar nuestra vida por los hombres porque entramos en una trampa del diablo. En el Salmo 27:1 dice nuestro Dios, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, amigos y amigas de Jesús, otra vez, Dios nos obliga, bueno, no nos obliga, perdón, Dios nos direcciona a que la conversación debe ser entre Él y nosotros para poder salir de los miedos. Y por eso es que Dios dice, el Señor es mi luz. ¿Quién es la luz? Dios. ¿Quién es? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Es mi salvación. ¿Quién es el Salvador? Dios, el amigo Jesús. ¿A quién temeré? Aquí no dice que el Señor es fulano de tal, Pepito de Pérez, que la otra persona, que no sé qué, que la otra persona, que el siguiente persona, que la otra, no, que ella también. Son mi luz. No. Aquí la única luz que tiene cada uno de nosotros y que debe ser la guía de cada uno de nosotros es Dios. Más nadie puede atribuirse ser luz de la humanidad. Por lo tanto, todos tenemos que encaminarnos a buscar esa luz, porque el Señor es la luz, más nadie. Y mi salvación viene de Dios, de más nadie. O sea, ni siquiera viene de nuestras obras. Como lo dice el amigo Jesús más adelante, que ninguna obra nos salvará. El único que va a salvar es Dios. Y eso es voluntad, potestad y gracia de nuestro Dios. Entonces entendamos muy bien, porque una manera real
de sacar el miedo de nuestras vidas es prestarle atención solamente a nuestro Dios y buscar la luz de Dios en todo. Y por eso es que la palabra de Dios se enfatiza en solamente alabar y glorificar a Dios, a más nadie. Los demás pueden ser ejemplos de vida, pero ninguno es la luz de otro. El único que es la luz, el único que es el todopoderoso, el único que es el creador de todas las cosas, el único que es el sabio entre todos nosotros, el maestro y el rey de reyes, el alfa y el omega, y el creador de todas las cosas es Dios, más nadie. Sí que uno puede medio mirar lo que otra persona hace, oiga, muy bien lo que hizo Moisés de dejarse guiar por Dios, pero Moisés no es nuestra luz, es una persona que utilizó Dios para mostrarnos nuestra luz, pero la luz es Dios. José, sí, fue esclavo, lo maltrataron, mostró muy bien a Dios, es un ejemplo a seguir, pero no es nuestra luz. La luz es Dios solamente. María, sí, hizo muchas cosas bonitas, es un ejemplo a seguir, pero no es nuestra luz. La luz es solamente Dios. ¿Quién más así? Noé hizo y obedeció a Dios. Abraham siguió el padre de todos nosotros en el aspecto humano. De ahí descendemos todos. Hizo muchas cosas en el nombre de Dios y el padre de la fe. Un ejemplo a seguir, pero no es la luz de nosotros. La luz de nosotros es nuestro amigo Jesús, nuestro Dios. Y eso lo debemos tener claro, porque donde no tengamos claro eso, dejamos penetrar el miedo y resultamos metidos en una trampa. Es más, yo estoy seguro que si uno le pregunta a Moisés, a María, a José, a Noé, al rey David, a Salomón, a todos los que han estado en la Biblia, ¿quién es la luz? Y ellos te van a decir Dios. Y estoy seguro que si uno dice me voy a arrodillar ante ellos, ellos mismos te van a decir, como son personas muy llenas de Dios, te van a decir, ¿y tú por qué te estás arrodillando ante mí? Ante el único que yo me puedo, tú te tienes que arrodillar es ante Dios. Ellos mismos te lo van a decir. Lo demás son inventos del hombre. Lo que se ha generado en esta sociedad por miedo y para tratar de crear miedo en otras personas. Y una manera de crear miedo en otras personas es enredándolo con cosas que no vienen de Dios. Eso es crear miedo. Eso tiene una mala intención atrás. Y si no, lean por favor Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, para que vean cómo el ángel regaña a Juan, el que escribió el Apocalipsis, cuando se apareció el ángel y se le arrodilló el ángel. Juan se le arrodilló al ángel y el ángel le metió semejante regañón, diciéndole que por qué te estabas arrodillando ante un ángel. Y mejor dicho, casi pelea al ángel con Juan, porque todos tenemos que arrodillarnos ante Jesús, que es Dios. Y eso hay que tenerlo claro, porque donde nosotros le tengamos miedo a no tener claro que al único que hay que tenerle y venerar es a Dios, y el único que es la luz y el único que es la salvación es Dios, perdimos el año y nos metimos en una trampa del hombre que no va a servir de nada como tal. Y eso hay que tenerlo claro. Y si lo dudan, por favor lean los evangelios para que lo escuchen directamente de Dios, como Jesús hablaba lo que yo les estoy diciendo. Yo solamente estoy leyendo lo que Jesús decía, no estoy haciendo más nada, estoy imitando a Jesús en esas palabras. Entonces, ojo con eso. Ningún problema, ninguna otra persona es la luz de nadie, ni la salvación de nadie. Solamente el único que tiene ese atributo es nuestro Dios. Y esto lo dejo claro porque donde nosotros no tengamos eso claro, nos metemos en el camino del diablo y del miedo. Y ahí es cuando comienzan las dependencias, los controles, las manipulaciones, los compliques para relacionarse con Dios, cuando lo más fácil para relacionarse con Dios es fácil. Eso es facilísimo, eso es simplemente poner el corazón y hablar.
y uno se enreda con muchas cosas, libros, con mucha teología, con muchas cosas complicadas, que el otro, que este, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y se enredó uno, se crea miedo. Eso es contrario a Dios y debemos tenerlo claro. Y por eso es que Dios nos quiere enseñar cómo salir realmente del miedo. Y por último, en el Salmo 34:4, nuestro Dios dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, otra vez Dios reafirma que el único que va a sacarle los miedos y los temores de nuestras vidas es el mismo Dios. Por eso es que en el Salmo 34:4 dice el Señor: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, busquemos al Señor, por favor, a Dios. Busquemos al amigo Jesús, a más nadie, porque Él va a respondernos a cada uno de nosotros. Busquémoslo en la intimidad y nos va a librar de todos los temores particulares que tiene cada uno en su vida. No todos los miedos son iguales. Algunos tienen miedos espirituales, algunos tienen miedos profesionales o laborales, algunos tienen miedos empresariales, algunos tienen miedo a la vida, algunos tienen miedo al futuro, algunos tienen miedos personales, algunos tienen miedos a un vicio. No todos los miedos son iguales y el único que puede dialogar esos miedos con uno es el propio Dios. Hablemos con Él. Es más, es tan Dios que Él no se va a asustar porque nosotros le digamos: Dios, hice esto, tengo miedo. Al contrario, eso es lo que quiere que hagamos. Y no va a rechazar a nadie por tener esa conversación. Y no te va a dar vueltas. Dios te va a decir claramente cómo salir rápidamente de ese problema o de ese miedo. El hombre sí te da vueltas. Dios no. Dios no es embolatador. Dios te va a decir: bueno, Paul soy yo. Tienes miedo en esto, tienes que hacer esto y esto y esto. Empréndelo, hazlo. Ora más, lo que tenga que decirme. Pero Dios, como mi padre, no me va a decir: Paul, te mereces este castigo, entonces ahora te voy a dejar 20 años con este miedo y tienes que venir todos los días acá para orar conmigo para que tú esos 20 años los reduzcas a 15. No, porque Dios no es un brujo y no es un controlador, no es un manipulador. Estoy seguro que cuando yo hable con Dios por un miedo, me va a liberar inmediatamente ese miedo porque voy a sentir su amor. Y el amor es libre. Es decir, Dios no lo va a atar a que uno permanezca con ese miedo infinitamente para castigarlo o para que uno entre en un combo. No. El hombre sí te va a tratar de hacer eso para que uno quede dependiente de él para siempre. Dios no, Dios al contrario me va a decir: bueno, Paul, viniste a orar, ya tienes amor, paz, tranquilidad, ahora sí, vete, nos vemos dentro de un rato. Chao, hazlo, empréndelo en la vida. Y otra vez uno tiene que regresar con de Dios porque uno emprende la vida y le da miedo otra vez, pero Dios lo suelta a uno para que uno en la vida real pueda expresar el amor con su familia, con sus amigos, con las amistades, con la sociedad, con cualquier cosa. Y otra vez uno tiene que hablar con Dios porque como uno no es perfecto, pues la embarra y tiene que hablar. Pero Dios no lo ata a uno como manera de secta, de que le va a decir a uno: 20 años castigado Paul con miedo. Si eso está ocurriendo, quiere decir que le estamos prestando más atención a las circunstancias y a las personas más que a Dios. Entonces, amigos y amigas de Jesús, vamos a ver una palabra de Dios que está en Mateo 21:12, donde Dios nos dice cómo limpiar nuestro templo. Habla de nuestro templo, en nuestro corazón, cómo limpiarlo específicamente del miedo y de otras cosas. Vamos a leerlo porque para mí esto es una palabra muy bonita y ustedes se acuerdan que fue cuando Jesús llegó al templo y mejor dicho casi lo destruye a patadas y tumbó los comercios que tenía la gente porque estaban vendiendo cosas en el templo de Dios. Y Jesús cogió rabia y tumbó todo, las monedas, estaban vendiendo figuritas, estaban vendiendo de todo. Y Jesús dijo: ¿por qué cueva de ladrones han convertido mi templo? Pero eso sí tiene un mensaje espiritual muy fuerte atrás de la palabra de Dios que les voy a explicar ahorita.
Dice en Mateo 21, 12, 17 nuestro Dios, purificación del templo. Sigan por favor la palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Ojo con hacer negocios con las cosas de Dios y vender cosas, cualquier cosa, así sea un dulce, en el nombre de Dios, como para decir que ese es un negocio, porque Jesús va a hacer lo mismo. Nos va a destruir esas cosas porque eso no viene de él. Entonces dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, Cristo está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas venían viendo las maravillas que hacía, a los que los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, hijo de David, o sea, Jesús, se indignaron y le dijeron, oyen lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces, amigos y amigas de Jesús, en Mateo 21, 12, 21 del 12 al 17, perdón, está esta palabra. Vamos a deleitarnos en ella. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Voy a hacer una explicación, explicándolo a manera física de lo que uno logra ver, pero también a manera espiritual. El templo de Dios es nuestro corazón, grabémoslo. Dios no necesita de ningún templo físico para habitar. El templo de Dios es el corazón de cada persona, porque toda persona del planeta Tierra puede tener corazón, tiene corazón, perdón. O sea, toda persona del mundo puede aceptar a Dios en su corazón. Por lo tanto, los templos no son inventos de Dios en este caso. ¿En qué aspecto no son inventos de Dios? En que no son necesarios para decir que tengo a Dios en mi corazón. Es más, los templos crean otras cargas administrativas, pagar luz, pagar agua, pagar de cuánta cosa, y se nos desvía el misterio y las enseñanzas de Dios por estar pendiente de esas cosas. Entonces aquí espiritualmente lo que significa que el único templo de Dios es el corazón, ese es el templo de Dios, y ahí es donde Jesús quiere entrar. Entonces el día de hoy Jesús quiere entrar a ese templo que es nuestro corazón e inspeccionarlo como está. Cada uno de nosotros tiene que pensar, si Jesús llega a entrar ahora a nuestro templo, que es nuestro corazón, ¿qué va a decir? Va a coger rabia, como dice ahí la palabra, y va a comenzar a tumbar los negocios, las cafeterías, la venta de tal cosa, las personas negociando, el dinero que se maneja y eso. Y espiritualmente va a entrar allí y va a encontrar una persona violenta, una persona resentida, una persona llena de odio, una persona conflictiva, una persona que no trata bien a la familia, una persona llena de enemistades, una persona llena de venganza, de guerra. Y por eso es que Dios nos dice que para limpiar nuestro corazón de miedo tiene que entrar a nuestra vida y hacer un alboroto. Alboroto quiere decir te va o nos va a sacar de nuestra vida lo que no viene de él. Y ahí el templo, que era solamente para orarle a Dios, más nada, lo convirtieron en un negocio. Fundaron escuelas en el nombre de Dios, fundaron cafeterías, fundaron ventas de cosas, de libros, fundaron muchas cosas que no son de Dios y que Dios no la necesita, porque distraen la relación de Dios con el hombre. Y vino Jesús, las comenzó a patear. Imagínense a Dios lo enfurecido que estaba por esa situación, que comenzó a patear los negocios y los tiraba al piso, la plata la tiraba al piso, lo que vendían las personas, que según la Biblia eran monedas, frutas, pájaros, que es lo similar que de pronto podemos hacer en la vida actual, que es vender libros, figuritas, en el nombre de Dios, fundar escuelas, en el nombre de Dios.
Y eso fue lo que vino el mismo Dios a destruir. Ahora, hablando espiritualmente, Dios tiene que entrar en ese templo de nuestro corazón y destruir lo que no viene de Él, para que nosotros lo veamos con claridad a Él. No es para hacernos daño, es para realmente comenzar a sanarnos y restaurarnos actualmente. Entonces, amigos y amigas de Jesús, ¿estás dispuesto a que Dios limpie tus costumbres? Porque si lo digo así directamente, si en este momento tienes costumbres donde se alaba diferente a cosas a Dios, otras personas, tienes costumbres donde, por ejemplo, se hacen negocios con las cosas de Dios, intercambios monetarios de cualquier estilo, llámese libros, llámese figuritas, colegio, cafetería, lo que tú quieras, no creas que eso está agradando a Dios y te lo va a venir a destruir. Pero entonces, ¿estás dispuesto a sacar eso de tu corazón? Porque si no, no vamos a salir y no vas a salir del miedo que hay en tu vida. Porque vuelvo y te repito, lo que va a hacer Dios es, esta persona le va a decir lo mismo que lo dijo a los sacerdotes y líderes espirituales de su época. Han convertido mi templo en una cueva de ladrones. Y si uno no está dispuesto a escuchar a Dios, oiga, ese corazón tuyo es una cueva de ladrones porque eres violento, eres egoísta, eres manipulador, controlador, envidioso, adúltero. Lo que vimos la vez pasada en Gálatas, te lo voy a leer. Eres hechicero, eres controlador, eres vengativo, eres envidioso, eres borrachín, te gustan los placeres, haces orgías. Y si ustedes creen o creemos que Dios va a venir así tranquilamente, bueno, voy a permitir eso en tu vida, sigue con eso. No es así. Si uno le va a entregar el corazón a Dios, Él te va a tratar de recuperar lo que nuestro corazón debe ser desde que nacimos. Y es un templo de oración pura, llena de amor y de las cosas de Dios, y no permitir cosas que no vienen de Dios. Entonces, amigos y amigas de Jesús, y aquí Dios nos aclara ya de manera física, que Dios no necesita lugares especiales para poder habitar en la vida de la persona. El lugar especial, cuando hago el lugar especial quiere decir lugares físicos, no lo necesita Dios. El lugar único que necesita Dios es el corazón de nosotros, que es donde va a limpiar. Ahí es donde limpia realmente Dios nuestra vida. Y si nosotros queremos sacar nuestra vida, de nuestra vida el miedo, tenemos que permitirle a Dios que nos limpie ese corazón. Y ese corazón va a ser limpiado de manera turbulenta. ¿Por qué turbulenta? Porque Dios le va a decir a uno, oiga, estás idolatrando a otras personas. Y uno, por las costumbres y tradiciones, ay, ¿cómo así, Dios? ¿Me vas a quitar ahora? Ahora vienes tú a decirme qué hacer. Así reacciona uno. Y Dios te va a decir, oiga, está siendo violento. Oh, no, pero y comienza uno a pelear. Hasta que realmente uno tiene que decidir si realmente le va a abrir las puertas a Dios realmente como Jesús quiere. O va a seguir con la misma vida de siempre. Y si va a seguir con la misma vida de siempre, prepárate para andar con miedo siempre en la vida y que Dios esté lejano de tu vida, porque Él no va a habitar en una cueva de ladrones como tal. Y ojo, miren lo que sucede aquí. Y vinieron a él al templo los ciegos y los cojos y los sanó. Y por eso, una vez hagas tú eso, de entregarle a Dios en el corazón, en tu corazón, y decirle Dios, Dios, ahora sí quiero que tu reino habite en mi templo, es decir, en mi corazón, te va a quitar las cegueras y te va a quitar la sordera y te va a permitir, y la cojera que tienes, y te va a sanar. Pero miren, vamos a encontrar oposición para que eso ocurra. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. O sea, estaban viendo de que Jesús estaba haciendo cosas maravillosas porque estaba sanando a las personas, y se indignaron porque les estaban acabando el negocio. El mismo Dios les estaba acabando el negocio. O sea, ojo con eso, porque cuando uno trae las cosas materiales, políticas, militares, a Dios, van a comenzar a dañar nuestra vida, como lo vimos acá
en el Salmo 37, perdón, ya les digo, en Proverbios 29-25, temer a los hombres resulta una trampa, porque realmente vamos a adornar la relación con Dios con cosas que no vienen de Dios sino del diablo, cuando la relación con Dios es sincera de corazón. Entonces, ojo, el único negocio y riqueza que va a existir al permitir que Dios purifique nuestro templo, nuestro corazón, es un beneficio espiritual. Y es lo único que necesita Dios. Dios no te va a pedir ni plata, ni dinero, ni nada que te cargue. Porque el mismo Dios dice que le entreguemos a Él las cargas. Y si tú estás emproblemado y quieres salir, ¿cómo te va a entregar cargas? Dame 20,000 pesos o $20 para poder ayudarte. Es una carga. ¿Cómo le vas a colocar carga? O sea, ¿cómo se va a autocolocar Dios una carga en la relación con Él? Lo más fluido que debe existir entre el hombre y Dios es su relación. Y para poder fluir libremente, Dios quita los requisitos. No hay ningún requisito para poder hablar con Dios. Ni siquiera el requisito de los pecadores. Porque todo el mundo es pecador. Y si Dios dijera, si eres pecador no puedes hablar conmigo, pues entonces nadie podría hablar con Él. Porque nadie es puro. El único que es puro es Dios. Entonces Dios no te va a colocar ningún requisito ni político, ni espiritual, ni material, ni físico, ni profesional, ni nada. El único requisito que te va a colocar es disponer tu corazón para dejarte guiar por Él. Y ahí es donde tenemos que hacerle caso a Dios. Tenemos que hacerle caso a Dios. Y si yo voy a hacer cosas, no sé, voy a montar un negocio, o una escuela, o una cafetería, que no sea con los temas de Dios. Sí orarle a Dios para que te vaya bien en la vida y en el negocio que vas a emprender. Pero ese es el negocio particular de Paul Medina. Y yo le pido a Dios, Dios, ayúdame con la cafetería y no voy a involucrar a Dios en eso. Porque Dios no es eso, Dios es el corazón. Su reino es en otro mundo, está en el mundo del corazón, en el mundo del alma, del espíritu. Lo otro son que yo le pido a Dios que me vaya bien en el trabajo. Pero mi trabajo yo no lo voy a convertir como una jugarreta para poder manipular a los otros. O mis negocios son negocios de Paul Medina. Así de sencillo. Pero el templo de Dios es el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es innegociable y no tiene ninguna cosa diferente. Y es lo más fácil, lo puedo hacer a cualquier hora, en cualquier lugar, como yo esté contento, feliz, alegre. Si tengo un pecado grande o pequeño, que todos los pecados son igualitos. Si me siento desesperanzado o me siento esperanzado, lo puedo hacer cuando quiera una relación con Dios, porque Dios no nos va a colocar cargas para poder relacionarnos con Él. Ni siquiera es necesario de que hagas un curso universitario de 20 años estudiando teología para decir, ahora sí me voy a relacionar con Dios. Eso es perder el tiempo. Para poder relacionarse simplemente es disponer el corazón con Dios. Con Dios, ojo, con Dios. No sigamos cometiendo errores, porque el Señor es mi luz y mi salvación, más nadie. Entonces sigamos así, ya sabemos que si Dios debemos, si queremos que Dios nos saque la tormenta de nuestras vidas, tenemos que permitir que Él purifique nuestro corazón. Y lo vamos a reforzar en otra parte de la palabra de Dios, que está en Marcos 4, 35, 40, de cómo Dios necesita entrar a nuestro corazón para que la tormenta se calme en nuestra vida. Mientras que Dios no entre en nuestro corazón, la tormenta de nuestra vida no se va a calmar. Por favor, busquemos Marcos 4, 35, 40 y con esta palabra terminamos. Porque me he puesto como meta este año que todas las enseñanzas de Dios largas máximo van a durar 60 minutos. En Marcos 4 del 35 al 40 dice: Jesús calma la tormenta. Y dice nuestro Dios: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago.
Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaban, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaban de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyando sobre una almohada. Los despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿Por qué están asustados y por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, amigos y amigas de Jesús, hoy solamente vamos a enfatizar. Yo les dije que íbamos a tener 4 sábados seguidos sobre el miedo, porque esto es algo muy importante. Hoy vamos a terminar aquí. Pero entonces les digo algo en esta palabra maravillosa de Dios de Marcos 4, 35, 40. Que los discípulos iban con Jesús en una barca. Y resulta que en la barca comenzó una gran tormenta. Y comenzó a movernos. Y dele para aquí, y dele para allá. Y eso, mejor dicho, la barca estaba que se volteaba y se iba ya, mejor dicho, se iban a morir. Así también, cuántas veces nosotros no estamos andando en la vida y nuestra vida va tranquila y nos metemos en un problemota, o las circunstancias son difíciles, o como están sucediendo en muchos países latinoamericanos, que las decisiones de los demás afectan fundamentalmente a una sociedad entera y se mete uno en un ambiente tóxico y entonces comienza una tormenta para toda la población. Así también, cuántas veces nos ha sucedido que tomamos decisiones y no sabemos cómo avanzar en nuestra vida porque la circunstancia es muy difícil y tóxica. Y no sabemos cómo avanzar y es una tormenta en nuestra vida, se nos convirtió. Nosotros nos levantamos peleando, nos levantamos con angustia, nos levantamos todos los días pensativos, nos levantamos con desespero y no sabemos qué hacer. Eso es real, así como le sucedió a los discípulos que estaban en una barca con Jesús y, y se les formó la tormenta. Y aquí Dios nos dice, y Jesús después vino, lo despertaron y lo logró calmar el viento. Y a mí me llama la atención dos cosas. Primero, que Jesús estaba con ellos en las barcas, en la barca, perdón. Pero segundo, que estaba dormido. Oiga, ¿qué le pasa a Jesús? Esa barca se va a voltear y él ahí dormido así. Me imagino que hasta roncando. Ahí está, no sé qué sabroso. No lo despertaban las tormentas. En la barca casi volteándose Pedro y todos los discípulos asustados porque esa barca se iban a morir. Y eso que Pedro era pescador. O sea, pescador quiere decir que ya sabía cómo era el mar y que no debía tenerle miedo a las barcas y que se iba a voltear. Y Pedro estaba todo desesperado y Jesús ahí dormido. Cualquiera dice, miércoles, ¿Jesús qué? ¿Qué pinta tiene aquí Jesús? ¿Por qué está dormido? ¿Por qué Dios está dormido? ¿Será que no escucha lo que está pasando? Qué ingrato es Dios. No escucha. Mejor dicho, mi vida se está volteando. Estoy en una circunstancia difícil. Está que ya me voy a ahogar porque ya no aguanto más lo que me está sucediendo. Y Dios no aparece. Está dormido allá. Ingrato, le puede decir uno a Dios. Y eso me sorprende a mí. Pero resulta que eso lo está permitiendo Dios para enseñarnos dos cosas. Primero, ¿dónde estaba Dios? Subido en la barca con los discípulos. Es decir, Jesús ya estaba en el corazón de las personas. La barca representa el corazón de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿hemos permitido que Jesús ya se suba en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu? Pregunta, pero de manera real, no de palabras. ¿Hemos permitido eso? El primer condicionamiento para que Dios pueda hacer algo fundamental en nuestras vidas es que se suba a nuestra barca, que se suba a nuestro templo,
que se suba a nuestro corazón y permanezca allí. Y ahí Dios va a estar generándonos paz y tranquilidad. Y no es que esté dormido. Cuando Jesús no se despertaba, era porque como Él está subido allí, en nuestro corazón, Él sabía que esa barca no se iba a voltear y a matarlo a Él y a todos los que estaban allí. Y confiaba en nosotros. Confiaba en el talento que le había dado a Pedro de ser pescador y de manobrear con manobrear o controlar la barca. Confiaba en lo que le había enseñado a sus discípulos en muchos aspectos, de que ellos iban a tener fe, iban a tener esperanza, de que como Jesús estaba en la barca, tuvieran fe de que nada le iba a pasar, al contrario, iba a pasar una cosa para bien. Entonces la pregunta es, si Jesús está en nuestro corazón, en nuestras vidas, ¿por qué cuando llegan las tormentas a nuestras vidas y las circunstancias difíciles a nuestras vidas, nos atormentamos y nos desesperamos y, mejor dicho, volteamos? Eso no quiere decir que Jesús no actúe y que no quiere que actuemos. Lo que quiere decir es que ¿por qué no utilizamos nuestros talentos y habilidades para poder aventurarnos en un camino que Dios quiere y salir de esa situación? Y confiemos en que Jesús está allí y no va a pasar nada. Dios confía en nosotros, en los talentos y habilidades que nos ha dado. La pregunta es, ¿nosotros confiamos en Dios? En que si Él dijo que nada nos va a hacer mal, así sea una tormenta, cuando lo permitimos que Él esté en nuestro corazón, nada nos va a hacer mal, daño, porque Él es nuestro defensor y está ahí al lado, y Él puede descansar. Y simplemente también uno lo que debió haber hecho Pedro y todos los demás discípulos es, el Señor Jesús está durmiendo, vamos a dormir con Él y no a desesperarnos con esta tormenta. Y vamos a echarnos un sueño, porque después lo que viene es una caminata larga, porque hay que seguir predicando. Y hubieran reaccionado así. Y por eso es que Jesús al final le dijo, pero ¿por qué están asustados si yo estoy aquí con ustedes en la barca? ¿Todavía no tienen fe? Y así Dios nos dice, oiga, permitámosle que realmente entre en nuestro corazón, pero no nos asustemos. Porque si ya Dios está en nuestro corazón, simplemente pidámosle, despertémoslo, pero para decirle, bueno, Dios, ¿qué hago? Y tengamos conversaciones más, ni siquiera ahí, si está dormido, respetemos que Dios está ahí tranquilo y durmamos con Él. Y mañana cuando desayunemos podemos hablar con Él. Ah, bueno, Dios, ahora sí, ya que estás despierto, ahora sí, ayúdame en esto que va a suceder, qué es lo que tengo que hacer. Mira, como no sé qué, no sé cuándo, y ya uno puede hablar con Dios. Pero dejemos que Dios se monte en esa barca de nuestra vida, de nuestro corazón, y dejemos que Dios purifique nuestro templo y saquemos hábitos, costumbres, pensamientos, actitudes y comportamientos lejanos de Dios, así sea que choquen con nuestras tradiciones y costumbres. Porque acordémonos que las tradiciones y costumbres son tradiciones de hombres, porque Dios no tiene tradiciones y costumbres. Dios es amor, y el amor no lo podemos definir. Entonces Dios no es de tradiciones y costumbres, Dios es de amor, de amar y amar y amar. Entonces pongámonos en acción, amar y amar y amar como tal, y adelantemos que Dios penetre y esté en nuestra barca y comencemos a actuar, pero confiados en que Dios está ahí al ladito en nuestra barca. Por lo tanto, a pesar de que veamos de que esté dormido, Él no está dormido, sino que está confiando en que con nuestros talentos y habilidades y con la relación de amistad que podemos hablar con Él, podamos salir adelante de las tormentas y de las circunstancias difíciles que tenemos en nuestra vida. Amigos y amigas de Jesús, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero de que hayamos aprendido todo, de que haya sido reconfortante. Le damos gracias a Dios por todo lo bonito que Dios siempre nos enseña día tras día, y que sigamos avanzando en nuestra vida. Ya sabe, permitámosle a Dios que entre en nuestro templo, que nuestro templo no es físico y el reino de Dios no es físico, sino está en nuestro corazón. Permitámosle a Dios que limpie las cosas que no vienen de Él, para que Él pueda habitar y descansar, y una vez esté descansando allí y comience a actuar Dios en nuestra vida, estemos tranquilos porque Dios está con nosotros. Entonces más bien actuemos con talentos, habilidades y la guía de Dios, que todo va a estar bien. Amigos y amigas de Jesús, Josué 1:9, Dios dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieren que vayas.
Y en donde quiera que vaya, si voy a estar aquí en el África, en Europa, en Norteamérica, en cualquier país del mundo, sea en un edificio, en una casa, en un parque, caminando, la única manera que Dios esté para donde vaya es que esté en nuestro corazón. Entonces, amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga, nos proteja y nos brinde grandes cosas bonitas en nuestras vidas y disfrutemos la semana y los días y reflexionemos todo con Dios siempre, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Que mi Dios nos bendiga y nos proteja a todos.